Podemos llegar una Biblia. Y si realmente no tiene una Biblia en su casa, puede quedarse con esa Biblia, se la regalamos. Si no tiene Biblia, si tiene Biblia, el Señor lo sabe todo, no se la vaya a llevar. ¿Sí? Vamos a Marcos capítulo 15. Vamos a Marcos capítulo 15, por favor. Hoy vamos a terminar el estudio de Marcos capítulo 15. Esto, bueno, ¿estamos listos? Vamos a estudiar la palabra del Señor y hoy ustedes saben que una de las maneras en que yo enseño la palabra, los que ya me conocen, uso mucho, los pongo a voltear, los pongo a pasear en la Biblia de una manera. Si usted no tiene tanta pericia, no es tan rápido para encontrar, entonces le animo a que coja un papelito y escriba las citas bíblicas que voy a dar y cuando llegue a su casa lo que debería hacer es confirmar que lo que estamos diciendo acá es verdad. No podemos hacer como nos enseñaron en la religión o en la fe tradicional, es que lo que el hombre que está acá enfrente diciendo, palabra de Dios, te alabamos de Señor y no cuestionamos, no miramos, tragamos entero, no podemos hacerlo. Tenemos que ser, la Biblia nos dice que unos cristianos que fueron los de Berea y ellos confirmaron exactamente todo lo que el Señor hizo. Creo que necesitan ayuda contigo, amor. Bueno, vamos por favor con nuestras Biblias a Marcos 15. Vamos a Marcos 15, por favor. ¿Estamos? Marcos capítulo 15, versos 42 al 47. Marcos 15 del 42 al 47. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, Jesús muere en la cruz. Jesús es sepultado en la tumba de José. Eso dice mi Biblia, no sé qué título tiene la suya. Jesús es sepultado. Aquí dice en la tumba de José que efectivamente allí fue. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Señor, te queremos agradecer en esta mañana por tu palabra. Queremos honrarte porque a través de ella, Señor, tú nos hablas de una manera muy especial y quiero pedirte que seas tú, Señor, confirmando tu palabra, Dios, que seas tú enseñándonos esto que quieres que aprendamos en esta mañana, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, la semana pasada vimos algo muy importante. Vimos que lo que Jesús experimentó cuando estaba colgado en el madero. Las horas, por así decirlo, o el periodo que estudiamos es cuando Jesús estaba en la cruz y lo que ocurrió más o menos del mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Vimos las 7 palabras que Jesús dijo, las 7 últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, no sé si las recuerdan, pero Jesús lo primero que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La otra palabra se la dijo al ladrón que se arrepintió y le dijo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera se la dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. La cuarta fue Elí, Elí,
Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, tengo sed. La sexta, consumado es, dándonos a entender que lo que vivió en la cruz pagó por nuestros pecados. Y lo séptimo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vimos tanto el significado de esto y veíamos que en ninguna de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz hay una sola palabra de condenación para el hombre, pero sí hay palabras de misericordia, de amor, y también eh, eso es lo que encontramos. Vimos también que Jesús, en ese tiempo de las 12, las 3, que se oscureció, que hubo un terremoto y todo lo que ocurrió, los eventos sobrenaturales, Jesús experimentó la ira de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios estaba depositando en Jesús, le estaba haciendo pecado. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Tomó nuestra maldición, dice Gálatas. Y también dice la palabra que cumplió allí o vivió por nuestra rebelión. Eso fue lo que estaba ocurriendo. Muchos se burlaron cuando Jesús dijo la cuarta palabra, que fue Eloí, Eloí, lama sabactani. Muchos se burlaron diciendo, es que llama a Elías, esperemos a ver si Elías viene para bajarle. Y hablábamos por qué ellos decían que era Elías, porque la profecía decía que Elías vendría antes de que el Mesías viniera. Otra cosa que ocurrió sorprendente es que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El lugar santo y el lugar santísimo del templo de los judíos tenía una división por una cortina, y eso indicaba que un sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar. Cuando ese velo se rasga, lo que el Señor nos está dando es una libre entrada a la presencia misma de Dios. Ahora no necesitamos de un hombre para que nos presente delante de Dios, porque ya hubo alguien que nos presentó, hubo alguien que pagó con su sangre para que hoy nosotros podamos ir directamente a la presencia de Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no un ángel, no un santo, no un espíritu, sino Jesucristo, el único que nos da la entrada directa a la presencia del Señor. Vimos también las mujeres que estaban allí en ese momento. María Magdalena, la que fue sanada de una posesión demoníaca, Lucas 8:2. Vimos a Salomé, que era la hermana de María, la madre de Jesús, y vimos a María, la madre de Jacobo, que era la esposa de un hombre llamado Cleofas. Eso fue lo que vimos hasta ahí. Ahora nos encontramos con las honras fúnebres de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema me hizo pensar mucho en mi hermano. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el hermano del pastor con este tema de las honras fúnebres? Resulta que mi hermano vive cerca a 2 cementerios en Cali. Y su casa, para llegar a su casa hay que pasar por la única vía donde cuando van las carrozas fúnebres, a veces hay un tráfico y todo, y él tiene que esperar ahí para llegar hasta su casa, porque es por toda la 56 y la avenida de los Cerros hacia allá. Pero mi hermano siempre dice que se coloca a hablar con su esposa y su hija cuando ve esas carrozas, que el tráfico es muy largo. Entonces él dice cuán importante era la persona, o si era muy conocido, porque lo acompañaba muchísima gente, ¿no? De hecho, él dice que no, que él cree que él no alcanzaría a llenar un bus cuando él se muera. Yo personalmente pienso que si va a llenar una buseta de 15 pasajeros, yo creo que sí, sí alcanza. Ellos podrían decir, era bien querido o bien conocido, ¿sí? O era importante. ¿Por qué les digo esto? Porque pensando si alguien es importante por sus honras fúnebres, podríamos caer en una mala apreciación hacia Jesús. Porque cuando vemos las honras fúnebres de Jesús, no fue unas honras fúnebres con mucha gente, ¿sí? Haciendo mucho tráfico, para nada. Su ministerio sí se caracterizó por mucha gente. Dice que venían de Judea, de Samaria, de Perea, de todos los territorios, y venían y veían las obras que Jesús hacía. Cuando multiplicó los panes y los peces, multitudes le seguían. Más de 5,000 hombres, dice que multiplicó panes y peces en 2 ocasiones. Increíble. Entonces, aunque su ministerio se caracterizó por multitudes, vemos que el día de la
fúnebres estuvo solo. Y solo un hombre o dos hombres hicieron este trabajo. La Biblia nos dice aquí que fue José de Arimatea, pero vamos a complementar que también alguien que acompañó a José de Arimatea fue Nicodemo. Y vamos a hablar un poco de todo esto. Entonces no podríamos decir cuán importante o cuán famoso es esa persona por las honras fúnebres, porque ya lo vemos, porque sabemos que Jesús es el mero, el más importante de los importantes. Yo quisiera que usted pensara en alguien importante o en alguien famoso. ¿Ya lo tiene en su mente? ¿Sí? Ahora yo quiero que usted piense cuántas veces lo ha usado esa persona importante como una expresión. ¿Cuántos de ustedes van caminando y se golpean y dicen, oh, Mike Wazowski? O dice, oh, Michael Jackson. ¿Quién? Ninguno. Y esto es un pensamiento que nos hace reflexionar en cuán importante es Jesús y cuán famoso era, a tal punto y es que muchos usan su nombre, mal usado, como una expresión. Si se golpean, oh Jesús. De hecho, la Biblia dice que es incorrecto usarlo de esa manera, porque no lo estoy llamando, no lo estoy invocando de la manera correcta para orar, sino que como algo, cualquier cosa. Pero lo que quiero mostrarles con el ejemplo es que ninguno de ustedes ha dicho, oh, Sandro de América. Nadie. ¿Sí o no? Pero sí, dicen muchas personas que aún ni siquiera creen en Jesús, lo han citado. O sea que era extremadamente importante. Y vamos a ver cuán importante es. Vamos a ver tres cosas que nos muestra este pasaje. La importancia del evento, de su sepultura. Los detalles de este evento, de su sepultura. Y lo revelador del evento, de la sepultura de Jesús. Vamos a ver que hay una revelación detrás de estos pasajes. Vamos a ver que hay una importancia, pero vamos a ver también que hay unos detalles que también es importante tenerlo en cuenta. La importancia de la sepultura de Jesús es porque se constituye en una evidencia de su muerte como un hecho real y no simplemente una aparente muerte o, como han dicho algunos, un estado de catalepsia, ¿sí? Donde hay un trastorno nervioso central caracterizado por la inmovilidad y la rigidez muscular, ¿sí? Donde dicen, no, Jesús lo que estuvo fue en un estado de esta manera, entonces por eso, eso fue lo que él vivió, pero realmente él no murió. Sabemos que la Biblia nos dice que él realmente murió y hoy lo vamos a ver. La sepultura de Jesús es importante porque está entre la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no hay un eslabón perdido donde alguien pueda decir, hey, un momentico, no hay un hecho histórico donde registre que realmente Jesús fue sepultado. Entonces se hace importante, porque si alguien llega a decir, Jesús no fue sepultado, entonces queda la duda de que probablemente no murió. Y la Biblia dice que si Jesús no murió, entonces tampoco resucitó. ¿Y saben qué es lo tremendo de eso? Que si Jesús no resucitó, dice la palabra en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Pero no solamente dice eso el apóstol Pablo, dice, y nosotros, todos nosotros somos hallados falsos testigos delante de Dios. Si Jesús no resucitó, entonces apague y vámonos. No sirve de nada estar aquí. Es mejor unirnos a una ciclovía y hacer ejercicio. Es mucho más importante. Pero porque Jesús resucitó, es importante ser ejercitados en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué es importante el evento? Porque es una evidencia de que sí fue un hecho real. La muerte de Jesús fue un hecho real, no una aparente muerte, fue una muerte real. Lo segundo, ¿cuáles son los detalles del evento? La hora, el día. ¿Cuándo fue enterrado? ¿Qué día ocurrió? Miren lo que nos dice el verso 42 de Marcos 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Jesús murió unas pocas antes de que el sol se pusiera y empezara, el sol del viernes se pusiera y empezara el sábado. Tenemos que recordar que el calendario judío, ¿cómo empieza el sábado o el día judío? Ellos cuentan los días desde las 6 de la tarde del día nuestro hasta las 6 de la tarde
del otro día. Me explico. Jesús muere el viernes, vemos que el sol se oscurece a mediodía, a las 3 de la tarde más o menos Él expira y entrega su vida, como dice Juan, no le quitan su vida, sino que Él la entrega, pero antes de las 6 de la tarde es que ocurre el evento de la sepultura de Jesús. ¿Por qué? Porque empezando a las 6 de la tarde aproximadamente, porque ellos no eran con hora, el reloj análogo ni digital como nosotros, sino que ellos miraban al cielo y cuando veían ya 2 o 3 estrellas que se ponían en el cielo, allí iniciaba lo que conocemos como el día de reposo que iniciaba aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa con el día de reposo de un judío? No era cualquier día de reposo. El día de reposo era respetado por los judíos, no se trabajaba, no se hacía labor alguna, imagínense. Y además de esto no era cualquier sábado, era el sábado de Pascua. O sea, era más importante todavía, era más solemne y es lo que vamos a entender. Entonces, lo que están haciendo aquí es que los judíos no podían hacer un trabajo o viajar en el día de reposo, pero tampoco por la ley podían dejar a un cuerpo exhibido allí, que era algo que hacían los romanos. Los romanos acostumbraban a que cuando crucificaban a alguien podían dejarlo ahí hasta que se pudriera, ¿sí? Y que vinieran las aves de rapiña y se lo comieran. Pero habían unas personas que estaban muy interesados en que Jesús fuera bajado de la cruz porque algo podía ocurrir ceremonialmente. Miren lo que dice Deuteronomio 21:23, por favor. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio. El capítulo 21-23. Como les digo, son varios pasajes, entonces si no puede hallarlo, sígame acá escuchando y tome nota, por favor. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Recuerdan qué se hizo Jesús en la cruz? La Biblia dice, Gálatas 3:13, porque maldito es todo el que es. Cristo nos redimió de la maldición de la cruz, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Lo estamos viendo, la ley decía eso. Jesús nos redimió de esa maldición de la ley. No tenemos, ahora mi esposa cantaba y decía en su oración, ya no tenemos que experimentar lo que Jesús experimentó, porque hemos creído en Él. Y su sacrificio fue suficiente y fue suficiente para nosotros. Pero entonces, los judíos tenían una razón para que Jesús fuera bajado rápidamente de ahí, para que no fuese contaminado el sábado del día de la Pascua. Miren lo que nos dice Juan 19:31, que es el mensaje paralelo, y vamos a entender algo tremendo de cómo obra un religioso, cómo actúan los religiosos. Lo hemos visto muchas veces. Juan 19:31, y vamos a verlo hasta el verso 35. Entonces no se vaya a mover de Juan 19:31 por lo pronto, mientras hablamos de este hecho. Dice allí en Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de noten, gran solemnidad. No simplemente era un día de reposo como cualquier sábado, sino que era uno de gran solemnidad que ocurría una vez al año, el sábado de Pascua. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué les quebraban las piernas? Tengan ahí Juan 19, no se vayan a mover. Las piernas se les quebraban a los que crucificaban, que resulta que ellos apoyaban, cuando eran clavados ahí, era la forma en que ellos estaban así, pero de alguna manera podían, cuando estaban apoyados, levantaban y volvían y respiraban. Al quebrarle las piernas ya no tenían punto de apoyo, entonces quedaban descolgados y lo que pasaba era que quedaban, se asfixiaban, aceleraban la muerte. Era como un golpe de gracia
para acelerar la muerte. No se acostumbraba. ¿Por qué no se acostumbraba? Porque al que crucificaban el reto o el deseo era que era el que sufriera al máximo, ¿no es cierto? Pero miren, ¿quiénes rogaron para que Pilato les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí? Los fariseos. Dice entonces los judíos, este pueblo judío, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Ellos fueron y le pidieron a Pilato, hey, acelérales el proceso de muerte. ¿Por qué? Porque conocían lo que decía Deuteronomio. Lo que pasa aquí es que la conciencia de estos religiosos no se vieron sobresaltadas por el asesinato de Jesús, pero estaban grandemente conmovidas por el temor de la contaminación ceremonial. Por eso Jesús les dijo a ellos en Mateo 23:34, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Era tanto la hipocresía de estos hombres que colaban el mosquito, era una figura que el Señor está usando, o sea, eran tan minuciosos en la ley, pero se tragaban el camello, o sea, no estaban impactados por quién habían crucificado en la cruz del Calvario, a pesar de todo lo que había ocurrido. El sol se oscureció, el terremoto, eso no los tenía tan impactados como que ese hombre que está ahí, bájenlo rápido para que no nos vaya a contaminar el día de reposo. Eso era lo que más les importaba. Miren el verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Cómo estaba Jesús cuando llegaron ellos? Muerto. Eso es una evidencia más de que Jesús estaba muerto. Los oficiales romanos estaban curtidos de crucificar gente en la cruz. Sabían cuándo alguien había muerto y cuándo no. Y llegaron al primer ladrón y le quebraron las piernas. Fueron al segundo también. Pero cuando llegaron a Jesús no se la quebraron. Pero ¿saben qué? Estaban cumpliendo otra profecía más. Porque resulta que cuando era el día de Pascua se debía sacrificar un corderito. Era el cordero pascual. Jesús es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si a Jesús le hubieran quebrado un solo hueso, Jesús ya quedaría descalificado para ser el Cordero pascual que quita el pecado de los hombres. ¿Saben por qué? Porque el corderito que usaban en esa noche era un corderito que tenía que ser sin pecado, sin mancha, o sea, sin mancha y perfecto, no podía tener un huesito quebrado. Y se pueden ustedes imaginar cada detalle cómo está perfectamente, coincide con nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él hizo por nosotros. Entonces, es un hecho llamativo también lo siguiente: el ladrón penitente, aunque debía estar en el paraíso con su Señor ese mismo día, no por eso fue librado de la agudísima agonía causada por el rompimiento de sus piernas. ¿De qué nos habla esto? Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos salvados de la miseria eterna, pero no del dolor temporal. Ese hombre al que el Señor le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, ese hombre, aunque él iba a estar en el paraíso con el Señor y creemos que estuvo, inmediatamente murió, ese hombre fue librado de la miseria eterna, de perderse eternamente, pero no de ese dolor temporal que tenía que asumir por lo que había hecho. Saben, en nuestras vidas nos pasa igual. Dios nos ha librado de la miseria eterna, de no perdernos eternamente. Pero aquí en la tierra tenemos algunas aflicciones. Pero el apóstol Pablo lo compara como algo temporal. Dice que nada, absolutamente nada, por muy mal que usted haya vivido algo aquí en la tierra, nada se podrá comparar con la gloria que vendrá cuando estemos con el Señor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Lo interesante es que se estaban cumpliendo dos profecías aquí.
Una, cuando no le quiebran, el cordero tenía que ser sin defecto, ¿sí? Jesús fue sin defecto y no le quebraron un solo hueso para que se cumplan las escrituras. Lo segundo, a Jesús se le conoce como el traspasado, según Zacarías 12:10. Dice, y le traspasaron. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente de esto? Que cuando le sale sangre y agua, en Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando el soldado puso la lanza en el costado de Jesús y estaba saliendo sangre y agua, era ese manantial que decía Zacarías 13:1. Un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Era purificación de pecado y de inmundicia. ¿No les parece a ustedes espectacular cada detalle, cada hermoso detalle que el Señor ha guardado en la muerte de Jesús? Y nos muestra cómo es nuestro Señor y cómo tú y yo no necesitamos vivir lo que Él ya vivió, porque Él ya lo pagó por nosotros. Es muy poco reverente, decía un escritor, dar conferencias de anatomía cuando el cuerpo de nuestro adorable Señor es el que está frente a nosotros. Lo que deberíamos hacer todos los que estamos aquí cuando hablamos de la muerte de Jesús es cerrar nuestros ojos en adoración en vez de abrirlos con curiosidad irreverente. Hoy el mundo está con una curiosidad irreverente frente a la muerte de Jesús. ¿Murió o no murió? No pudo haber muerto porque es que la temperatura en la que estaba, y empieza una cantidad de curiosidad irreverente, y el mundo está abriendo sus ojos para encontrar una falla, para encontrar una falta, para decir, hey, no murió. Eso es lo que está el mundo, y muchos científicos se están dedicando a eso. Pero nosotros como creyentes lo que deberíamos de hacer es cerrar nuestros ojos en adoración, ¿sí? Y decir, Señor, has muerto por mí. Qué privilegio, qué amor tan grande. Permitir que te hicieran todo lo que te hicieron solamente por amor a mí, para que yo no me perdiera eternamente. ¡Wow, Señor! Eres maravilloso. Es lo que debemos hacer como creyentes. Es extraño decirlo, pero realmente ha habido herejes que se han aventurado a afirmar que Jesús no murió realmente. Para esos que dicen que Jesús no murió realmente, la lanza utilizada para traspasar a Jesús lo refuta plenamente, ¿sí? Entonces, definitivamente, esa lanza en su costado nos muestra una vez más, Jesús murió. Ahora, ¿quién estuvo a cargo? Ya vimos el día y la hora. ¿Cuándo ocurrió esto? Vemos que el evento es importante porque está en medio de la muerte y la resurrección. Ahora estamos viendo los detalles de este evento, la hora, el día. ¿Qué día fue? ¿Un viernes? ¿A qué hora pudo haber sido? José de Arimatea era judío, no pudo haberlo hecho el día de reposo que empezaba a las 6 de la tarde, sino antes. Ellos contaban 2 tardes, una de 12 a 3 y otra de 3 a 6. Se cree que en esa segunda tarde por allí estaba haciendo estos preparativos. ¿Quién estuvo a cargo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a estudiar de esta persona, porque aunque no se habla mucho de él, son pocas las líneas que se hablan de él, lo poco que se dice de él es suficiente para saber que fue un hombre tremendamente usado por Dios, espectacular, que recibió al Señor en su corazón. José de Arimatea, verso 43 de Marcos 15. José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿De quién estamos hablando? José de Arimatea. Arimatea era un lugar, una región que quedaba al norte, y esto es lo que de donde este hombre era, de Ramá. Significa altura, era una ciudad que se encontraba a unos 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Uy, qué pena. Apaguen sus celulares, se los he dicho. Bueno, era miembro del noble concilio. No era cualquier, decimos en nuestro lenguaje popular, no era cualquier lagañemico. Era un hombre extremadamente importante. Su palabra o su voz era muy importante.
Era un hombre distinguido, un hombre del noble concilio. Era el tribunal supremo judío, entonces cuya palabra tenía peso. Dice que esperaba el reino de Dios. O sea, era un hombre que anhelaba ver el reino de Dios y precisamente pudo verlo. Pero hay otro detalle que Marcos no nos dice, pero Mateo sí nos dice. Nos dice Mateo 27, 57, acompáñenme nuevamente ya. Recuerden que tenemos que ver Mateo, Marcos. Se escapan unos detalles que no nos dice uno del otro, pero es el complemento para descubrir quién fue este hombre que se encargó de esta labor tan especial. Mateo 27, 57. Y aquí vamos a encontrar algo interesante también. Entonces sabemos que era un hombre importante, era un hombre que vivía a 32 kilómetros de Jerusalén y era un hombre que esperaba el reino de Dios. Pero Mateo 27, 57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Qué otro detalle nos da? No era cualquier persona, era una persona importante de la sociedad, pero también era una persona que tenía mucho dinero, era rico, es lo que la Biblia nos dice. ¿Saben por qué es importante ver cada una de las cosas de José de Arimatea? Porque aunque Jesús bendijo a los pobres, consideró el gozo de predicarle a los pobres. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan está en la cárcel y le dice a sus discípulos, vaya, pregúntenle al Señor si lo esperamos a él o a otro que ha de venir? El Señor le dice, va, díganle a Juan que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús enseñó acerca de las riquezas. Dijo también Jesús en Marcos 10 que cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero el verso 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo les dijo, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Y da esa hipérbole, ¿no? Dice, más fácil es entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero aquí vemos a un rico entrando al reino de los cielos, porque el evangelio no significa que en el reino de Dios no haya lugar para los ricos. Cuando vemos la Biblia dice Abraham era extremadamente rico en todo. Dios lo había bendecido en todo, enriquecido, dice la palabra en Génesis. ¿Qué tal Job? ¿Recuerdan a Job? Todo lo que tenía, yuntas de bueyes, todo lo que tenía. Y Job capítulo 42 termina con 7 veces más de lo que había iniciado la historia en la vida de Job. ¿Se acuerdan de Bernabé, hijo de consolación? Dice que tenía una heredad y la vendió. La madre de Juan Marcos dice que era una mujer prominente. El mismo apóstol Pablo, que fue enseñado a los pies de Gamaliel, o sea, era como ir a la Universidad de Harvard en su época. ¿Y qué decir de Lidia, la vendedora de púrpura? Vender púrpura solamente era codearse con reyes. Los reyes solamente se vestían con esa clase de tela y con esa tinta. Entonces, quien llegue a decir de alguna manera o lo que vemos aquí es José de Arimatea, también era un hombre rico, ¿sí? Pero por la gracia soberana de Dios, todos ellos llegaron a ser personas dispuestas para servir con sus bienes al Señor. José de Arimatea está colocando algo valioso. Nos vamos a dar cuenta que no era cualquier cosa lo que José de Arimatea está ofreciendo al Señor. El evangelio toca a ricos, a pobres, porque es para todos. Entonces vemos de José de Arimatea que era un hombre rico, un hombre importante del concilio, era un hombre que vivía a 32 kilómetros de Jerusalén, pero también era un hombre, vamos a ver que era, en cierto sentido fue un discípulo de Jesús. Notan que en el verso 57 de Mateo 27 dice allí, José que también había sido discípulo de Jesús. Lo interesante es que hasta este punto José había sido un discípulo en secreto
Y este es el reto para nosotros. ¿Quién estuvo a cargo de la sepultura, de las honras fúnebres de nuestro Señor Jesucristo? Un discípulo que estaba en secreto, pero que un día tuvo que salir a la luz pública, su fe. Yo no sé, pero si usted y yo nos podemos identificar alguna vez en nuestra vida, cuando iniciamos con el Señor, como un discípulo de la secreta. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a esconder la Biblia, a camuflarla bien antes de venir al servicio, porque le daba pena que alguien lo viera con una Biblia debajo del brazo. Conozco historias de hombres que envolvieron la Biblia en papel periódico, luego en una bolsa negra, y se vinieron así para la iglesia. Y cuando alguien los decía, "Hey, ¿para dónde vas?", "No, por ahí", porque les daba pena decir que son cristianos, que son seguidores de Cristo. ¿Saben? José de Arimatea, y no solamente él, otros gobernantes tuvieron temor en su momento de reconocer que Jesús era su Señor, de declararlo abiertamente, porque esto podía costarle muchas cosas para él. Pero cuando José está haciendo esto, está dejando de ser totalmente un hombre encubierto. Miren lo que dice Juan 19:38, porque ustedes dirán, pero la Biblia no dice que sea un discípulo encubierto. La Biblia sí dice que era un discípulo encubierto. ¿Y por qué estaba encubierto? Dice Juan 19:38, después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, o sea, encubierto, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Miren ahí, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué lo visitó de noche? Porque también le daba pena, le daba miedo que los otros del Sanedrín lo vieran allí, porque dice que era alguien muy importante también, era un judío prominente. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues, ¿quiénes tomaron el cuerpo de Jesús? José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres del concilio. Dice, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 12:42, no lo busquen, dice lo siguiente, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora, cuando ustedes dicen expulsados de la sinagoga, ¿qué significa? No era simplemente que lo sacaran de una congregación y decirles, hey, tú no puedes volver a entrar a la iglesia, tú no puedes volver a entrar a la sinagoga. No, esas personas les quitaban sus propiedades, los expropiaban, les quitaban todo y los echaban a la deriva. O sea, no simplemente era que no podía reunirse con nosotros, sino que los dejaban prácticamente sin nada. Eso ocurría cuando alguien era de alguna manera excomulgado. Entonces José de Arimatea aquí está dando un paso de obediencia, está saliendo del anonimato, está saliendo de ser encubierto. ¿Saben algo? He escuchado a personas decir que el evangelio es para gente analfabeta y pobre, pero las personas que dicen esto nunca han leído la Biblia. Además, esto no es un pensamiento nuevo. ¿Algunos de ustedes alguna vez han escuchado decir que el cristianismo es para gente que tiene materia gris así de poquitica y que es para simplemente gente analfabeta y pobre? Yo lo he escuchado decir. ¿Y saben cuándo fue la última vez que lo escuché? Se lo escuché decir a una mujer que bautizamos hace como 20 días, un mes, no a ella, sino que nos llamó contándonos de cómo le hicieron bullying a una mujer de 70 y algo de años. Martica, la mamá de la otra Marta que está en Alemania, cuando los visitamos ahorita en Bogotá, nos llamaron esta semana. Fue a su costurero de toda la vida. Ella es esposa de un oficial retirado del ejército. Y iba al costurero de toda la vida a sentarse con las esposas de los generales retirados y toda esta gente ahí a coser y todo el tema. Y llegó el tema de que Marta la vieron en Facebook, un video o una foto de que se estaba bautizando. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué le dijeron? Marta, me parece el colmo
Miren lo atrevido que es. Me parece el colmo que usted, una mujer que le falta tan, mejor dicho, usted que le quedan tan poquitos años de vida y cambiándose de fe a estas alturas de la vida, usted una blasfema. Usted es un no, eso, la gente que hace es un los que hacen algo así son unos ignorantes. ¿Saben por qué? Porque ella acostumbraba su escapulario, ella acostumbraba a hablar de una cantidad de cosas religiosas que no entendía, pero ahora empezó a entender quién es Jesús, cómo murió por ella y dio ese paso de obediencia. ¿Y saben qué le dije? Bueno, ¿y usted quién, en últimas, quién la llevó usted a esa iglesia y esas cosas? Dijo, mi hija que está en Alemania y mi yerno. ¿Cuáles? ¿Los médicos? Sí, ellos los médicos. Pero esa gente es muy bruta, ignorante, es que así la trataron y ella quedó devastada. Pero ella le dijo, ¿saben qué? Yo anteriormente hacía una cantidad de cosas que no entendía, pero ahora, anteriormente sí era una bruta ignorante, ahora hago cosas porque están en la palabra de Dios. Y es tremendo. Pero ¿saben? Ese pensamiento no es nuevo, de que los que seguimos a Jesús somos faltos de materia gris, que los que seguimos a Jesús somos ignorantes o pobres. Vemos a un hombre rico, vemos a un hombre prominente siguiendo a Jesús. Entonces, quiero que me acompañen a leer Juan 7:46, porque este pensamiento no es nada nuevo, es un pensamiento que viene de muchos años atrás. Juan 7:46, acompáñenme a leerlo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ha creído alguno gobernante, algún fariseo? Ya lo vimos que Juan dice que sí, en Juan 12. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Quiero entrarlos en contexto. ¿Saben de qué están hablando? Los líderes religiosos querían echarle mano a Jesús porque él estaba haciendo una revolución de la manera como enseñaba, de las sanidades y todo. Entonces llegan los líderes religiosos y mandan a alguaciles a aprender a Jesús y le dicen, miren, está ahí en el Monte de los Olivos o en cualquier lugar, y fueron los alguaciles a echarle mano. Cuando fueron los alguaciles a echarle mano, se quedaron ahí y empezaron a chorrear la baba. Y decían, wow, nunca hemos escuchado hablar a hombre de esa manera. Y cuando se volvieron donde los líderes religiosos y los vieron que no traían a Jesús, le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Y ellos dijeron, nunca hemos escuchado a alguien que hable de esa manera. Recuerden, ellos son líderes religiosos judíos, ellos conocen la ley y mandaron a apresar al que hizo la ley, a Jesús, a Dios hecho hombre. Y estos ignorantes alguaciles, entre comillas, quedaron sorprendidos de la manera elocuente, de la majestuosidad del Señor al hablar. ¿Qué le dicen los líderes religiosos? Le dicen, ¿ustedes también fueron engañados? ¿Saben cómo trataron los líderes religiosos a estos alguaciles? Dicen ahí en el verso 49, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estos son unos tontos, unos tarados. Esos cascos que tienen ahí, se les nota que no los deja pensar. Es lo que ellos están diciendo. Cuando usted escuche que usted es un tonto por creer en Jesús, usted puede decir definitivamente, no soy un tonto, soy el hombre dichoso y afortunado por haber creído en el Señor. Cuando usted escuche que es un alfabeta aquel que ha creído en Jesús, usted puede encontrar que hombres como Lucas, el que escribió Lucas y Hechos, era médico. Y encontramos hombres prominentes creyendo en el Señor. Aquí encontramos a José de Arimatea, un hombre influyente, pero que la palabra de Dios estaba transformando su vida. ¿Qué más era José de Arimatea? ¿Qué hemos dicho de él? Rico, prominente, ¿sí? Esperaba el reino de Dios. Miren también, no había consentido en la decisión ni en los hechos del Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? José de Arimatea hacía parte de un grupo con Gamaliel, donde había un sumo sacerdote y 70 hombres. Era como el tribunal superior, donde se lidiaban cosas importantes de la ley. ¿Se acuerdan que a Jesús lo llevaron el tribunal?
Jesús tuvo que ir al tribunal de los judíos, pero también fue al tribunal romano, ¿se acuerdan? Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, él nunca consintió la decisión ni los hechos del Sanedrín. ¿Cuál fue la decisión y los hechos del Sanedrín? Golpear a Jesús, burlarse de Jesús, llevar a Jesús donde Pilato. José nunca estuvo de acuerdo. Y eso lo encontramos en Lucas 23, 50, 51. Vayan a Lucas 23, por favor. A mí tampoco, tranquila. Lucas 23, 50, 51. ¿Estamos? Había un varón llamado José de Arimatea. Noten que todos los evangelistas dicen la porcioncita de lo que ellos ven en este hombre. Había un varón de José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él nunca estuvo de acuerdo con lo que el concilio hizo, nunca estuvo de acuerdo en lo que el concilio consintió en su momento. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la vida de José de Arimatea en nosotros? Nuestra fe va a llevar a un punto donde va a ser puesta a prueba, donde vamos a tener que salir encubiertamente, porque es lo que vamos a ver que él hizo osadamente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos vamos a encontrar con jefes o tenemos una voz, un voto, y tenemos a nuestro jefe aquí y tenemos que decidir frente a algo. Y damos nuestra opinión bíblica y decimos, no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto. Pongo mi posición, pero yo no, con mi posición o con lo que yo diga, yo no voy a poder impedir que ellos terminen haciendo lo que quieren hacer. ¿Me explico? O sea, yo puedo decir mi posición, pero recuerden que eran 71 hombres, de los cuales 2 habían creído, que es los que la Biblia nos muestra, Nicodemo y José de Arimatea, y 69. En un momento de votar, ellos podían decir, no consiento con esto, no estoy de acuerdo. De hecho, una de las cosas que dijo Nicodemo fue, ¿juzga a un hombre sin antes escucharlo? Eso fue lo que dijo Nicodemo, o sea, tratando de alguna manera, hey, mire, ustedes están haciendo un juicio incorrecto. José de Arimatea, Dios aquí inmediatamente lo está salvando de la responsabilidad de esos 69 hombres que condenaron al Señor. Pero ¿cómo juega esto en nosotros? Nosotros podemos decir nuestra posición, puede ser que eso no vaya a cambiar, pero Dios honrará que yo puse mi posición en claro. Lo que Dios sí nos va a reprochar un día es cuando nosotros participamos del pecado de otros y no decimos nada y consentimos el pecado de otro y simplemente nos quedamos callados porque mi posición puede estar en juego, porque lo que diga puede sonar en ese momento fuerte y no les va a gustar y me van a hacer a un lado. Entonces no lo hago, me quedo callado, participo y en ese momento se cumple lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado y me convierto en un cómplice de un grupo. Notan que la Biblia honra a este hombre y dice que no consintió los hechos, que no consintió lo que estos hombres pensaron hacer. José de Arimatea, y estaba encubierto, estaba allí, escuchaba al Señor, le agradaba lo que el Señor decía y empezó a creer, la palabra de Dios trabajó con él hasta que un día explotó y esa fe no la pudo ocultar y esto nos tiene que pasar absolutamente a todos. Puede ser que usted se haya identificado con Nicodemo al esconderse, puede ser que alguien le preguntó ¿para dónde viene usted? O ¿de dónde viene ahora que llegue? Y usted le haya dado pena decir que viene de la iglesia, de escuchar la palabra del Señor. Pero tiene que llegar un momento, usted no puede morir con una fe oculta. Afortunadamente José explotó y miren lo que nos dice, osadamente un día se presentó, entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Saben qué significa la palabra osadamente? En el griego es tolmao, tiene el sentido de no temer, de no echarse atrás debido al temor. Eso que le causó temor, que un día se echó hacia atrás y se quedaba ahí callado y quería hacer y salir, un día
un día José de Arimatea y Nicodemo dijeron, no más. Soy cristiano y qué. Soy cristiano y qué. Que me hagan lo que me hagan. ¿Me van a hacer bullying? Pues háganme lo que me hagan. Ahorita estábamos cantando una canción que decía eso. De realmente tener el peso, de realmente considerar lo que significa ser creyente. Que si alguien va a caernos por eso, que nos caigan. Pero realmente no podemos ocultar esto que hemos visto y oído, dice la palabra del Señor. Entonces estos hombres cambiaron. Al meditar en Jesús y su muerte debemos llegar a lo mismo, creer, proclamar y actuar. Esos hombres cambiaron más por la muerte de Jesús que por su vida. ¿Sí notan? En vida estuvieron allí, sintieron temor, pero su muerte los transformó y se sumaron a un grupo más que fueron cambiados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces cuando nosotros meditamos de Jesús y su muerte, debemos llegar a lo mismo, creer, proclamar y actuar. Cada uno de nosotros, no podemos callar esta verdad tan maravillosa. Los frutos de la cruz no solamente fueron las conversiones iniciales, sino también las transformaciones posteriores. ¿Cuál es el fruto de la cruz? ¿Se acuerdan cuando Jesús le iban a poner la cruz, se le pusieron la cruz, iba pasando Simón de Cirene, ¡pam!, le montaron la cruz también, lo obligaron y se convirtió en algo bendito para él. Y eso fue la conversión inicial, pero también hubo unas transformaciones posteriores. ¿Cuáles fueron? El ladrón que estaba al lado de Jesús, el centurión y los soldados que estaban ahí al pie de Jesús en la cruz, que creyeron en él. Y vemos ahorita a ¿quién? José de Arimatea y Nicodemo. Se suman a esas personas que cambiaron en el proceso de la muerte en la cruz. De esta manera hemos visto los detalles de este evento. La importancia, nos dice que fue un hecho real, la muerte de Jesús. Los detalles, ¿cuáles fueron los detalles? El día, la hora, la persona. ¿Quién fue esa persona? Un hombre prominente, rico, esperaba la venida del Señor. Un hombre que era varón bueno, justo, que nunca consintió la maldad que nuestro Señor Jesús vivió. Ese es Nicodemo, que aunque un día estuvo en secreto, un día salió a la luz pública. Espero que usted salga a la luz pública en su trabajo y diga, soy cristiano, soy cristiana, amo a Cristo, Él murió por mí. Porque saben, Él dice que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. Marcos 8:38, pero que si le niego delante de los hombres, Él me negará delante del Padre también. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Y vamos a ver lo revelador de este evento, Marcos 15, del 44 en adelante para terminar. ¿Qué es lo revelador de este evento? Lo revelador de la sepultura de Jesús es que se estaba cumpliendo una profecía más. ¿Y saben quién cumplió esa profecía? Quien estaba cumpliendo esa profecía era José de Arimatea. Pregunta, ¿le gustaría a usted cumplir una profecía? Ahora recuerden, para usted cumplir una profecía, para ser usado por Dios para cumplir una profecía del Señor, usted puede cumplirla. ¿Saben cuándo? Cuando usted sea vituperado por el nombre del Señor. El Señor dijo, bienaventurado cuando por mi causa los vituperen. Hay un costo. Y ese fue el costo que José de Arimatea tomó. Piensen en esto. ¿A quién le entregan el cuerpo? ¿Han visto cuando cayó Tiro Fijo? Cuando cayó por allá alguien, el mono Jojoy, ¿sí o no? ¿Quién se acercó a reclamar el cuerpo de este hombre? ¿Por qué? Porque había una implicación directa. Si usted lo reclama, entonces venga para acá, lo investigamos. ¿Quién es usted? Y por detrás de usted encontramos a toda esta gente. José de Arimatea estaba jugando, se lo jugó todo aquí. Increíble. Es maravilloso, pero estaba sirviendo al Señor en el momento exacto, en el momento justo donde el interrogante sigue saltando. ¿Y los discípulos dónde estaban? Su lugar sigue estando vacío, continúa estando vacío. Esos que dijeron que iban a estar ahí cuando el Señor viviera todo lo que vivió, no estaban. Pero vino un hombre valiente, José de Arimatea. Lo revelador de este evento, verso 44 al 46. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto.
e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Recuerden, era muy raro, estas muertes duraban muchísimas horas, hasta días, y era muy raro, él se sorprendió, Pilato se sorprende que en esas pocas horas ya Jesús haya muerto, pero lo que sí hizo fue cerciorarse de que estuviera muerto y llamó al centurión, ¿ya murió? Murió, entonces entrégueselo. Pero piensen en esto, José de Arimatea nos representa a nosotros cuando estamos para hablarle a alguien y el Señor, y sentimos esa voz que nos dice, háblale a fulanito de tal de mí, y uno así como que, uy no, y es que si hoy le digo, y si se enoja, y si hoy le digo y no me vuelve a hablar, y si hoy le digo y ya no quiere volver a ser mi amigo, imagínense que José de Arimatea hubiera estado así, y lo reclamo o no lo reclamo, y si Pilato llega y dice, pues cojan a este, también lo apresen y llevan por allá, uy no. Saben, a veces hacemos una imaginación mayor de lo que realmente es. Él dijo, pues lo hago, ¡pum! ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Pilato? Miren a ver si está muerto y entréguenselo. Y a veces fue más lo que pudimos pensar de lo hago, no lo hago, pero Él lo hizo en el momento exacto. Cuando el Señor nos manda a servirle a Él, debemos hacerlo. Y eso es lo que Él está haciendo aquí. Le entregaron el cuerpo. Y miren aquí el verso 46. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Los otros evangelios, Mateo 27:60 dice, y lo puso en un sepulcro nuevo. Juan 19:41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Saben de qué nos habla esto? De que el lugar donde el Señor fue puesto era un lugar que no ha sido contaminado, era un lugar que el Señor mismo, el Padre, amaba tanto al Hijo, que tan pronto como fue posible cambió su estado de humillación a exaltación. ¿Saben por qué? Porque fue enterrado en una tumba de ricos. José de Arimatea le estaba dando algo preciado. Esa tumba costaba billetes. José de Arimatea sí tenía donde caer muerto. Y lo compró para él y para su familia. Pero ¿saben? Que lo usa el Señor. Lo que él no sabía o quizá no recordaba porque no está cuando Jesús resucitó es que Jesús solamente le iba a usar por 3 días. Jesús le dijo, mijo, tranquilo que son 3 días nomás. El tercer día resucitó. Pero saben, les decía que lo revelador del asunto es cómo José de Arimatea terminó cumpliendo una profecía que está en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Con quién fue en su muerte? Con los ricos. José de Arimatea, un hombre rico, dijo, vengo por el cuerpo de Jesús, llévelo. Le puso esto en la sábana y todo esto. Dice ahí que Nicodemo, Marco no nos registra, pero dice que Nicodemo lo acompañó, 100 libras de mirra, embalsamaron al Señor, ¡pum!, lo enterraron. Importante, ¿qué detalle hay ahí? De lo que nos dice Juan, importantísimo esto. En la ley judía no se valía un testimonio de una sola persona. Maravilloso que no solamente fue José de Arimatea, sino que también estuvo ¿quién? Nicodemo. No había cualquier persona haciendo estas honras fúnebres. 2 personas prominentes que salieron de lo oculto, ¿sí? Y lo pusieron en un lugar de ricos cumpliendo otra profecía. Verso 47 de Marcos 15 dice, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Miren, José y Nicodemo han hecho una gran labor, ¿sí o no? Pero estas mujeres, la esperanza de estas mujeres es asombrosa. Pudieron haberse ido luego de verlo morir, pero se quedaron hasta el final. Ahora recuerden, estos testigos que vieron, dice ahí en el verso 47, y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. De una vez les adelanto algo. Hay muchas teorías que tratan de atacar
acerca de la resurrección de Jesús. Y recuerden, si alguna de esas teorías se encuentra cierta, nuestra fe pierde todo el valor. Porque ¿qué nos haría diferente a los cristianos, de los testigos de Jehová, de los mormones y de cualquier otra fe? Si o de los que adoran a Mahoma, a Alá, ¿qué nos haría diferente si Jesús, el Dios en que creemos, no resucitó de los muertos? No nos va a distinguir de ninguno de ellos, pero nos distingue porque Jesús murió, pero al tercer día venció la muerte y nos ha prometido que eso hará con nosotros en el día postrero. No todo termina aquí, sino que nos llevará, y Él fue a preparar la morada, una morada eterna para cada uno de nosotros. Entonces lo importante aquí es que María Magdalena y María, ya la vimos, se dieron cuenta dónde estuvo puesto. Y muchos hombres dicen, es que Él no resucitó, sino que el cuerpo se lo robaron. Es una de las hipótesis que hay, que es falsa. Otra es, las mujeres, no fue que Jesús resucitó, sino que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Esa es otra hipótesis. Y saben, es posible. Pensando en la falta de ubicación de algunas mujeres, es posible que digan, no, fueron a la tumba equivocada, no era ahí, sino 3 tumbas más allá. ¿Sí? Mi esposa se puede reír porque es una de las que a veces está un poquitico no tan ubicada, y puede pensar, pero pensemos en eso, cómo se cae su peso. Entonces, si la tumba equivocada en la que fueron las mujeres es real, pues imaginen lo siguiente, cuando los judíos pidieron la guardia, nos acordamos que este impostor dijo que al tercer día iba a resucitar, no sea que los discípulos vengan y roben su cuerpo y el peor postrer sea mayor que el primero. Entonces Pilato le concedió una guardia por 3 días, eso está en Mateo 27. ¿Sí? Entonces Pilato mandó a guardar y a vigilar la tumba equivocada. Y peor aún, no solamente Pilato se equivocó, las mujeres se equivocaron de tumba, sino que Dios mismo se equivocó cuando envió sus ángeles a mover la piedra. Movió la piedra equivocada porque ahí sí estaban los guardias. Los guardias se cayeron, entonces era la tumba equivocada, los guardias estaban cuidando y las mujeres llegaron al lugar equivocado. ¿Pueden ustedes creer que eso sea verdad? Es más absurdo creer eso que creer realmente que los romanos sabían dónde fue, dónde lo pusieron, que 2 hombres prominentes sabían dónde lo pusieron, que 2 mujeres que fueron fieles, se caracterizan por su fidelidad, siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, le sirvieron con sus bienes y se dieron cuenta dónde fue que lo ubicaron. Yo sé que hay mujeres que son más ubicadas que los hombres, no es para todas las mujeres, pero hay mujeres que realmente no saben, o sea, les dan la vuelta a la cuadra y ya, ¿a dónde fue? ¿Sí? Hay otras que no, pero simplemente es por decir algo, ¿no? No quiero que se van a ofender conmigo, no quiero que el estudio se vaya a dañar, no quiero que lo más importante que sea copiar, imitar la vida de José se vaya a perder. José, ¿cuántas líneas nos hablan de José? Que esto lo digan de un hombre como Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, hombres prominentes, pero un José prominente estuvo ahí, pero un hombre encubierto, no se habla mucho de él, pero 2 líneas bastaron, 3 líneas bastaron para decirnos, wow, este hombre era tremendo hombre. Un día se ocultó, Señor, ayúdame a salir de la secreta, no quiero ser más de la secreta, quiero salir y decirles a todos, vénganse lo que se me venga encima, soy hijo de Dios, amo al Señor, y poder proclamar el evangelio, al quien se nos presenta, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, puedo hacerlo. Piensen en esto, ¿a quién le entregaron el cuerpo? A José de Arimatea, no era el archiamigo, no fue ni que era Lázaro, dice que Jesús amaba a Lázaro, ya Jesús había resucitado a Lázaro, y no le entregaron a Lázaro, no le entregaron a Jesús que era el discípulo amado, no se lo entregaron a sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque Juan 7:5 nos dice que ni sus hermanos creían en él. El que vino por allá a preguntar, ¿y quién va a tomar el cuerpo? Un silencio sepulcral, y por ahí aparece yo, José de Arimatea, viene a tomar el cuerpo de Jesús. Fue su iniciativa. Qué hermosa iniciativa. Llegó en el momento especial. Y eso nos habla del servir al Señor. Puede ser que no le sirvió durante su vida, pero en el momento que se necesitó, ahí estuvo.
seamos oportunos como José de Arimatea. Amén. Gracias, Señor. Hemos visto acerca de tu muerte y de tu sepultura, Señor. De cómo se dieron las honras fúnebres que celebró este hombre prominente como lo fue José de Arimatea, Nicodemo. De hombres que estuvieron en secreto, ocultos, porque les dio temor en su momento, pero un día salieron a la luz, Señor. Vemos que este evento es importante porque se trata de ti y porque no queda ningún eslabón perdido. Moriste en la cruz, hay evidencia histórica de que moriste, hay evidencia histórica y bíblica de que fuiste sepultado en una tumba cavada en una peña, una tumba nueva. Pero también, Señor, hemos visto los detalles, cómo ocurrió todo. Fue antes de iniciar el día de reposo y fue muy rápido, todo ocurrió. No hubo mucha gente, pero eso no nos deja de decir lo importante que fue, lo importante que es, lo importante que serás para nosotros, Señor. Padre, eres importante y cada acto tuyo es importante, porque tú eres importante. Es importante los lugares que pisaste porque tú los pisaste, Señor. Es importante el lugar donde naciste porque tú naciste ahí, Señor. Por eso es importante. Señor, te amamos. Ayúdanos a salir de ese anonimato, ayúdanos a salir de ese lugar encubierto en el que nos encontramos, donde tímidamente podemos decir que somos cristianos. Señor, tú no te avergonzaste al morir por mí. ¿Cómo es posible que me pueda avergonzar decir que soy tu hijo, Señor? Si a través de esa muerte me has prometido esperanza, vida eterna y un lugar contigo, Señor. Quiero honrarte con mi vida, Señor. Quiero imitar a este José de Arimatea, un varón justo que esperaba el reino de Dios. Esperamos tu segunda venida, Señor. Queremos ser fieles a ti, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos y por mostrarnos también ese acto revelador de cómo este hombre terminó cumpliendo una profecía más. Que en tu muerte fuiste puesto con ricos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Necesitamos esa determinación de José, necesitamos esa oportunidad, ser oportunos como José lo fue. Ayúdanos, Señor. Y hoy nos muestras una vez más que el Evangelio no es para ricos o para pobres, es para todo aquel que quiera creer en ti, Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos a regresar a casa pensando en esto. Ayúdanos en esta tarde, Señor, si vamos a visitar a un ser querido, hablarles de ti, Señor, dejarles en claro que hemos creído en ti, Señor. Así nos excomulguen, así nos deshereden. Señor, muchos han sido amenazados de ser desheredados por negar la fe tradicional y creer en la fe bíblica que está en tu palabra. Pero ayúdanos a creer y a tomar valientemente cualquier consecuencia que sea puesta sobre nosotros, porque tú ya pagaste el mayor dolor, el mayor sufrimiento. Te amamos, Señor, y hoy también queremos presentar delante de ti los diezmos, ofrendas que separamos. Gracias por tu bendición, gracias por bendecirnos, por cuidarnos, por proveernos, por ser fiel, Señor. Eres muy fiel, has sido fiel durante todo ese tiempo, Señor. Has sido fiel con esta capilla, has sido fiel, Señor, con nuestros hogares, y queremos honrarte por todo lo que nos das, Señor. Pero queremos bendecirte también con nuestros diezmos y ofrendas. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden que hay unas inscripciones que hacer. Por favor, con Darlencita, inscríbanse. Espero que todos se inscriban para el sábado, para el próximo sábado.